Bueno, pues muchas gracias a Carmen, muchas gracias a todos, muchas gracias también a la Diputación y a las otras instituciones que están participando aquí, que nos dan toda esta la oportunidad de poder presentar el trabajo que hacemos, y muchas gracias al equipo que está a cargo de toda la organización, porque Pepe Camino van locos. Bueno, vamos a empezar porque tenemos, no queremos comer demasiado. En fin. Lo primero que me gustaría explicar es que nosotros hemos querido, como escuela, participar en este proyecto porque creemos que desde el principio la intención de las administraciones, cuando asumieron una responsabilidad tan grande, ayer estuvo hablándonos José Miguel Pesqué y hemos conocido sus inquietudes. Guillermo, perdona que te interrumpa. ¿Te puedes intentar acercar un poquito más al micro a ver si se te oye con más claridad? Gracias. A ver ahora. ¿Se me oye bien ahora? Mucho mejor. Gracias. Bueno, la cuestión es que, aparte de la importancia histórico-artística del monumento, creo que eso ya se vio claramente ayer, pero me gustaría subrayarlo porque es una de las razones por las cuales nosotros nos sentimos comprometidos en él, es que de lo que se trata es de iniciar una serie de actividades, entre las que está la nuestra, cuya repercusión va mucho más allá de la conservación del conjunto. Se trata de revisar toda la cuestión de las actividades, de la actividad económica y sociocultural en el área de Benidorm. ¿Qué es lo que podemos aportar nosotros a este proyecto? La Diputación de Huesca, desde el principio empezó, desde el 2015, en que adquirieron el bien, empezaron a programar tanto intervenciones como actividades y también una difusión para que esto fuese compartido por todos los aragoneses, especialmente por los franceses, claro, pero por todos los aragoneses. Y nosotros pensamos que la parte que nosotros podíamos aportar pues era precisamente la referente a las pinturas de Manuel Valle. Nosotros nos hemos apropiado del área, del sector, del claustro de capillas, de lo que se suele llamar el claustrillo, que está en la banda occidental de la nave de la iglesia, y estamos allí dedicados tanto a cuestiones didácticas y de enseñanza, de cuestiones de cultura rural, técnicas de conservación, como a labores de investigación. La primera vez que tomamos muestras para comenzar fue en 2015, y allí dos de las muestras que tomamos fue en la nave porque todavía no teníamos clara cuál era el área de intervención. Nosotros nos hemos propuesto tanto describir perfectamente la técnica de ejecución histórica, los materiales presentes, para poder hacer una descripción, para poder comprender la técnica de ejecución y los materiales presentes, como también su estado de conservación y sus necesidades, siempre pensando en la conservación a largo plazo y la atención permanente. También somos conscientes de que nuestro trabajo tendrá su repercusión en todos los estudios académicos que se están llevando a cabo desde hace años. Ayer tuvisteis la oportunidad de escuchar a Elena Barlés y a Ignacio Calvo, y bueno, y también luego lo que presentó José Miguel Pesqué, pues como habéis podido ver, hay un fondo de estudio ahí pues muy importante. Bueno, el estudio material, desde luego, para nosotros lo más importante es reconocer en qué ámbito ecológico, cómo se integra, en qué ámbito medioambiental se integra el bien. Lo más importante es, desde nuestro punto de vista, que poseemos un suelo, en cierto modo, inseguro, un suelo que tiene cierta cantidad de láminas
unas permeables, otras impermeables que mantienen, acordados que nos lo explicaron ayer también, como a unos 11 metros de profundidad, una lámina impermeable permanente que es la que genera la presión freática que va a afectar al monumento. Nosotros no podemos plantearnos ninguna intervención, no podemos plantearnos ningún tipo de actuación si no conocemos perfectamente cuál es el comportamiento integrado del bien cultural en su contexto, en un contexto del que forma parte, ya lo veremos, y participa. Ya vimos ayer también toda esta cuestión, no es estable, se han producido también y algunos desplomes, el descuido del monumento ha influido mucho en esto y nosotros debemos considerar que en términos generales los materiales con los que nos enfrentamos tienen una sensibilidad importante tanto en la sección capilar como en la meteorización. Ya vimos ayer que estos materiales son adecuados, son característicos de la zona, pero necesitan un mantenimiento y una vigilancia. Por eso a nosotros nos gusta hablar, más que de conservación preventiva, nos gusta hablar de atención permanente, porque creemos que cuando se enfoca un proyecto de este tipo, debe ser ese el concepto al que atenerse. Una vez reparados las techumbres, todas las cuestiones estructurales principales de las que la Diputación Provincial inmediatamente se hizo cargo, pues podemos atender a las pinturas. Bien, en cuanto al entorno climático, sabemos que estos monegros es una aridez importante, la precipitación es muy escasa, pero y bueno, viene definida porque la evapotranspiración, la humedad que la cobertura vegetal emite a la atmósfera, pues es el doble que la precipitación que recibe, es decir, que el desequilibrio es evidente. De todas maneras, sabemos también que pertenece al área de la cuenca del Ebro, que se ve afectada en invierno por el efecto Foehn, que normalmente lo que hace es que cuando la masa nubosa consigue atravesar la línea de cerros o la línea de elevaciones que impide el paso, se configura en forma de niebla persistente y esa humedad atmosférica es la que se transmite al suelo. Bueno, en cuanto al bien que a nosotros nos ocupa ya directamente, tenemos que pensar, ya lo iremos viendo, de dónde procede la problemática y qué influencia tiene directa sobre él. En principio, sabemos que, porque hemos visto por presión freática, etcétera, etcétera, que la vale, pues interrumpidme. ¿Se me oye bien ahora? Podéis interrumpirme y decirme si sí o si no. Bueno, voy a seguir hablando. Aquí se te oye bien, pero algún oyente dice que se te oye un poco entrecortado. Entonces, a ver si ahora mejora. Vale, bien. ¿Ahora se me oye bien? ¿Me oyen bien los entrecortados? Venga, continúo. Bien, el problema del medio ambiente, o los problemas que puede, el desafío que el medio ambiente puede proponerle a nuestro monumento, ya hemos visto cuál es respecto a las humedades, es que los pilares y los elementos más profundos, que son los que soportan la estructura, actúan como chimenea o como línea de acceso de esas humedades. La línea de ascensión capilar es permanente. Podemos detectar también zonas de sacrificio cuando se inicia un proceso de alteración, la porosidad aumenta y hace un efecto de succión sobre las masas de humedad interna, la dinámica hídrica interna, y podemos también contemplar y valorar
deterioros o marcas producidas por las filtraciones. Estas están ahora corregidas porque la intervención sobre las cubiertas, ya veréis, a lo largo de la mañana nos contarán más otros compañeros y veremos que están resueltas, por lo menos en términos generales y en su gran mayoría. Al quitar la cobertura vegetal del patio del claustrillo, podemos ver aquí el desencuentro entre el cimiento, la cimentación y el paramento, y también las marcas de biocostra que ha ido dejando la cobertura vegetal por su proximidad y por su permanencia en torno a adosada a esos muros. Este foco del que hablamos, claro, se debe, dentro de este patio del claustrillo, al aljibe que está colmatado y que aparte de ofrecernos algunas dudas sobre su consistencia en general del suelo de su entorno, pues claro, actúa como un contenedor de humedad que permanentemente se está transmitiendo. Bueno, ¿esto qué supone? Supone la presencia de especies vegetales, algunas alóctonas como el ailanto, otras autóctonas como la higuera o la rompemuros. Son plantas típicas pero que prenden en los muros y la pared y van deshaciendo o contribuyendo a deshacer la capacidad estructural. La fauna lo mismo. El patio, tal cual os lo estoy describiendo, ya veis que se ha convertido en un ecosistema pequeñito pero muy activo, muy alegre, en el que se concentra toda una especie de complejo biótico que es muy interesante, pero que ofrece sus problemas. Bueno, nosotros hemos detectado una serie de plantas, también una serie de animales. El otro día José Miguel Pesque nos contó que habían detectado 2 comadrejas, que es muy importante, pues hay 2, quiere decir que han hecho pareja y son predadores importantes. Hemos localizado un cernícalo, del cual tenemos toda una colección de gagrófilas como esa que veis ahí, y esto supone también una serie de problemas. Las aves durante mucho tiempo estuvieron procurando un suministro de nitratos a los muros, aleros, zonas de ocupación, que son sales solubles que pueden provocar problemas, y en la última campaña pues hemos llegado a detectar también una colonia de isópteros muy peligrosa y nos consta, lo hemos comprobado ya, el otro día nos lo contó José Miguel también, que han intervenido ya, han puesto los cebos, han desplegado un sistema para evitar que se esté. Bueno, pues en resumen, simplemente lo único que quería yo demostrar era que ningún enfoque de conservación se puede llevar a cabo o se puede asumir sin tener en cuenta todas estas valoraciones. Cuando yo imponga, proponga o actúe sobre un conjunto rural, tengo que tener en cuenta que pertenece inextricablemente a un contexto arquitectónico, que son lo mismo, son diferentes fases de un mismo objeto, y que ese no solo se encuentra afectado por un determinado ecosistema y régimen medioambiental, sino que participa de él. Así que nuestra intervención tendrá siempre que contemplar la posibilidad, la necesidad de mantener un equilibrio sostenible en ese ámbito. Y nada más. Ahora os voy a pasar con Angélica, la compañera que nos va a explicar propiamente el estudio que se ha realizado en la SCIRA a cargo de profesores y alumnos. Muchas gracias. Angélica, tienes que presentar la ponencia, compartir y también tienes que activar el audio, el micro. No se te escucha. Tienes que, Angélica, ¿puedes activar tu micro, por favor? Un momentito que te ayudamos.
Ya está, ya está, ya está. Espera un momentito que ya se ve la pantalla, pero ahora ya puedes activar el audio, por favor. Vale. Se te escucha perfectamente. Sí, perfecto. Vale. Buenos días para todos. Mi nombre es Angélica, como anteriormente me presentó la profe Carmen, y me gustaría destacar que en esta oportunidad me encuentro en representación de mis compañeras de tercero y cuarto curso, con quienes hemos venido realizando diferentes procesos de intervención en esta primera fase pues, de investigación en el proyecto de la Cartuja de las Fuentes. Bueno, una de las primeras acciones llevadas a cabo por todo el equipo ha sido la recolección de muestras. Esto con varios objetivos principales. El primero, identificar y precisar la naturaleza de los materiales presentes, así como su estado de conservación, conocer la fábrica, es decir, el modelo constructivo. También valorar la influencia de este contexto en el estado de conservación de este espacio en particular, y finalmente profundizar en el conocimiento de los procedimientos y de la técnica realizada o empleada por Vallejo. En esta diapositiva podemos observar el modelo de ficha técnica que diseñamos y empleamos, por medio de la cual nos ha permitido pues, organizar, valorar y confrontar pues, la información que hemos venido recolectando. En términos generales, hemos realizado diferentes pruebas de identificación, como por ejemplo la identificación de proteínas, de sustancias saponificables o terpénicas, diferentes tipos de iones, y también pruebas de permeabilidad, pH y conductividad. Estas pruebas las hemos realizado inicialmente in situ, pero luego para verificar y confirmar que se encuentran correctamente realizadas, las hemos repetido en el laboratorio junto con el apoyo de nuestra maestra Nuria. Bueno, con algunas, digamos, conclusiones preliminares que hemos obtenido gracias a estos ensayos es identificar que se trata principalmente un sustrato de naturaleza calcárea, es decir, de carbonato cálcico, pero también hemos identificado la presencia irregular de sulfatos, lo que en un principio nos plantea el interrogante de si nos encontramos frente a un trabadillo o si la intrusión de sulfatos proviene por fuentes externas, es decir, por la aportación de material, desde la aportación de los materiales de fábrica o del suelo, con lo cual hemos pues, identificado como muy importante tener un control periódico de los ciclos hídricos. También hemos, digamos, encontrado una particularidad que en los revestimientos no pictóricos se han encontrado carbonatos cálcicos con la adición de cola y con la adición de cola. Y en las historias de pincel, un enlucido de yeso con cola y cubierto principalmente de una imprimación roja de bermellón y minio aplicada con una emulsión. Esto se trata, es decir, hemos podido identificar que el artista empleó una técnica similar al procedimiento empleado para la pintura sobre lienzo, que corresponde más a la pintura sobre lienzo que a la pintura sobre soporte mural. Se oye un ruido. Ok. Bueno, dentro de las pruebas de caracterización, en cuanto a los estratos pictóricos, reconocimos que la presencia pues, de una técnica al óleo, principalmente con aceite de lino o de nuez. Hemos podido reconocer que la presencia del aceite de lino de nuez puede corresponder en algunos casos a la selección de los pigmentos, pero no por sus propiedades secativas. Sin embargo, es una cuestión en la cual debemos continuar, digamos, investigando y documentando. También
hemos identificado algunas trazas de proteínas, pero que no sabemos muy bien, no hemos esclarecido si cumplen una función técnica o estética, porque su presencia no es lo suficientemente regular en todos los casos como para poder hablar de que consiste en una técnica de temple graso combinado con óleo. En cuanto al barniz, se ha identificado una sustancia, bueno, de naturaleza oleoresinosa. En las siguientes imágenes, cada imagen corresponde a la identificación de un material. Fueron aportadas por el laboratorio que nos ha ayudado en este proceso. En este caso, por ejemplo, el círculo nos muestra la presencia de proteínas. Para este caso, las flechas nos indican la presencia de carbonatos de hidróxido de hierro y carbonatos también. Y en esta última imagen, principalmente se puede evidenciar el gran contenido de 3 elementos, pues, el plomo, el mercurio, con lo cual podríamos indicar, o sea, la presencia del bermellón y del minio. Otra de las particularidades que más ha llamado la atención es la que hemos encontrado ceniza en la preparación magra del sulfato cálcico. Sin embargo, pues, según el laboratorio de la arqueoquímica, deberíamos precisar más esta información, por ejemplo, mediante la detección de cantidades regulares de potasio y de otros componentes. A ver, para poder identificar si nos encontramos ante la presencia de una ceniza de vid. De confirmarse pues este hecho, entonces nos encontraríamos ante un procedimiento que corresponde, que es muy particular de la preparación de lienzos del entorno específicamente ibérico y iberoamericano. Sí. Bueno, los pigmentos identificados entre los estratos pictóricos, particularmente en el área de las historias de pincel. Perdona, Angélica, se te ha ido el sonido. En esta última pantalla no se te escucha. Mira a ver si le puedes reactivar. Perdona, está activado. No se te escucha. Espera un momentito a ver si podemos solucionarlo. Perfecto. Intenta hablar otra vez, Angélica. Hola, ¿me escuchas? Perfectamente, ya ha vuelto. Gracias. Vale. Bueno, estaba comentando que en cuanto a los pigmentos identificados en las áreas de las historias de pincel, son principalmente, pues, bueno, albayalde, como podemos observar en la imagen para los blancos, bermellón, tierras para los rojos, negro de carbón principalmente, tierras ocre para el anaranjado, como ya expresé anteriormente, el minio de plomo. En cuanto a lo que se refiere a los estratos pictóricos de los espacios ornamentales, o sea, y arquitectónicos, se ha podido identificar que tanto en la técnica como los materiales empleados difieren bastante respecto a la técnica empleada en las historias de pincel. Probablemente creemos que Bayeux confió la realización de estos marcos a alguna persona, algún ayudante. No se ha esclarecido quién. Lo que nos ha permitido identificar que efectivamente se trata de otra persona quien realizó estos procedimientos es, por ejemplo, el trazo que se encuentra, que permite el agarre entre los estratos, porque difiere bastante, es menos fino y menos regular en comparación con los estratos de las áreas de las historias de pincel. Para los revestimientos se identificó carbonatos de cálcico en todos los casos con cierta cantidad de cola, posiblemente empleada como un acelerante que favorece el endurecimiento. En cuanto a los pigmentos y aglutinantes identificados, es una técnica al temple
con cola de colágeno convencional. Se emplea una paleta de color muy sencilla, planos cromáticos o volúmenes simplificados. También destaca el empleo de lámina de oro a una gran pureza, el 94%, aplicada a las sisas con aceite de lino cocido. Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, pues en el ejemplo, el círculo está señalando un espacio decorado con oro, y también encontramos otros dorados con plata o cobre. Entre los pigmentos, como ya mencioné anteriormente, es una paleta muy sencilla donde prevalece el empleo de tierras. En cuanto a los blancos, solamente se identificó la presencia de calcita y yeso, y negro de carbón igualmente, como en el espacio de las historias de pincel. Para nosotros ha sido imprescindible las pruebas de comportamiento superficial, como lo son las medidas del pH y la conductividad, porque nos han permitido valorar el estado de conservación del estrato pictórico, tanto en su fase oleosa como oleoresinosa, y la concentración de sales de neoformación en las diferentes áreas. También nos ha permitido, digamos, diseñar métodos tanto para la fase de investigación como para fases de procedimiento o intervención, que sean respetuosos o compatibles con los materiales presentes. La higroscopicidad en general pues nos permite valorar tanto las características de los materiales como su estado de conservación. Aquí podemos lo mismo. Gracias a estos ensayos de comportamiento superficial, específicamente la conductividad creciente, que nos permitió valorar que a medida que nos aproximamos al frente de evaporación, ella era creciente. Y esto, junto con la presencia de ciertas protrusiones y otras alteraciones también de orden óptico-cromático, como por ejemplo la opacización del barniz o el blanqueamiento superficial, es una de las cuestiones que más nos preocupan o más necesitan de nuestra atención, y nos permiten identificar y gracias a los diferentes análisis químicos hemos podido identificar que se consiste en un óleo joven aún y en un estado incluso de polimerización. Bueno, digamos que respecto a la formación de carboxilatos, o los también conocidos como jabones metálicos, se presentan de muchas maneras, y estamos estudiando cómo reducir su impacto visual en los espacios en donde además ha generado una alteración óptico-cromática. Aún sabemos poco sobre esta cuestión y deseamos profundizar más, puesto que estamos ante un óleo que, como mencioné anteriormente, no ha alcanzado su estado máximo de polimerización, y su eliminación indiscriminada podría tener alguna consecuencia posterior para todo el conjunto, para los revestimientos y para especialmente el estrato superficial. Bueno, pues agradezco su atención. Nuevamente voy a hacer la palabra a Guillermo para que continúe la presentación. Gracias. Gracias a ti, Guillermo. Continúas tú. Guillermo, puedes activar tu micro. Guillermo, ya puedes activarlo. Ahora mismo ya puedes activarlo. Guillermo, ahora sí que puedes. Muy bien, se te escucha.
Ya está, es que no veía el icono, perdón. Bien, continuamos. Vamos a ver entonces ahora, dentro del estudio material, las conclusiones que hemos sacado y a describir el estado de conservación. Hemos visto todo lo que nos ha contado Angélica. La conclusión principal es que estamos en presencia de un estrato con componentes orgánicos que están en parte hidrolizados, pero para nosotros la toma de muestras, digamos, el protocolo que hemos ido siguiendo, pues hemos tratado de atenernos al que propone Paolo Cremonesi y sus colegas, de manera que sea lo más fidedigno y regular posible. Además, nosotros, conscientes de que estamos en una escuela y que participamos en procesos que son didácticos, lo que hacemos es repetir las pruebas regularmente para ir cotejándolas y tener unos valores medios significativos que puedan servirnos como referencia. Bueno, la descripción de la técnica de ejecución, ya ha dicho Angélica todo lo más importante. Estamos en presencia de una pintura concebida técnicamente como si fuese pintura de caballete. Aparecen una serie, ahora veremos, de detalles que nos dejan bastante sorprendidos y que nos hacen pensar en una persona, me refiero al pintor, a Valleu, muy imaginativo y lleno de curiosidad. En principio, lo primero que llama la atención es la presencia del aparejo, de la preparación, que es exclusivamente de yeso y cola, muy fina y con carbón, como dijo antes, partículas de carbón, como dijo antes Angélica, porque se trata de una tecnología bastante conservadora, bueno, muy conservadora. Estaríamos hablando, los últimos datos en pintura sobre lienzo, si no recuerdo mal, son de 1700, no llegan a la mitad del siglo. No tengo que comprobar los datos, pero no lo recuerdo bien. Y aquí estamos hablando del final del siglo ya. En cuanto a la duda de si se trata de trabadillo o morteros de cal, las aguas, la presencia de tanto azufre en las aguas del entorno, los materiales empleados, no nos aclaran si se trata de un trabadillo o si, aunque ayer vimos una bonita charla, la que dio Pedro Bell, me parece que es el chico este, muy interesante sobre los materiales empleados en la valla de arte. Bueno, los elementos principales y las figuras están incisos en la pared y reforzados con un dibujo preparatorio en varios colores, no solamente en rojo, sino que nos encontramos también con otros en negro o en unos tonos tierra que nos hacen pensar que el dibujo estaba bastante, bueno, es muy preciso, tiene muy pocas correcciones que nosotros hayamos visto y siempre de entidad menor, ¿no? En cuanto a la preparación, como comentó Angélica, se trata de una imprimación hecha con minio y tierra roja, siempre con una adición de albayalde, que probablemente le quitaba intensidad al rojo y lo que intentaba era controlar y favorecer una impresión plástica concreta. Ya veremos por qué, porque es muy interesante. Veréis cómo este fondo se trasluce se crean diferencias y se trasluce a través de los diferentes colores para que se pueda ver. En el caso de los azules, solamente usó vermellón para colorear la preparación y además, la imprimación, perdón, y además la aglutinó con cola. Es una especie de una cosa exclusiva, porque el resto de las imprimaciones de la imprimación, que es que nosotros pensábamos al principio que era general, aplicada a todo el espacio pictórico, y luego vimos que no, porque el caso de los azules tiene una imprimación distinta. No sabemos si se trata de controlar la capacidad de translucencia, aquí la veis, por ejemplo, empleada en un manto azul,
o si era una cuestión de, porque ya sabéis que el bermellón tiene un efecto diferente al minio o al albayalde, que son secativos, y el bermellón no. Entonces, mezclado con el aceite, a lo mejor lo que se trataba era de controlar el proceso de seca. Tenemos técnicas, como nos dijo ayer Ignacio Calvo, que se parecen prodigiosamente a los modelos procedimentales de la pintura al fresco, pero otras, en cambio, que desde luego se manifiestan totalmente como óleos característicos, con veladuras, con fundidos, incluso a veces con fundidos hechos sobre la pincelada fresca. Y luego tiene otro modelo pictórico muy interesante también, que son las grisallas. También comentó ayer Ignacio Calvo su interés por estos modelos pictóricos, con inversiones de luz, como en las pechinas de las bóvedas de la galería. Combina ambos aspectos en todos los cuadros, en todas las escenas, y emplea a veces recursos muy esquemáticos, como dos colores superpuestos o planos yuxtapuestos, mientras que, por ejemplo, en las esquinas de las escenas, pues suele poner algunos elementos que suponen una representación, como de una naturaleza, que por sí mismos tienen muchísimo interés. Escenas y elementos de la vida cotidiana que nos gusta mucho interpretar y valorar. Como podéis ver, el empaste del color es importante en estos lugares. Aquí, en cambio, en la cazuela, por ejemplo, en la olla, se aprecia el rojo de la imprimación, y estos empastes se lograban mezclando carbonato cálcico con polvo de mármol, carbonato cálcico con la pintura, para darle ese cuerpo. En cambio, en las pinturas del ornamento arquitectónico, lo que nos encontramos es un ritmo preciso, una gestión geométrica del espacio arquitectónico que colabora en el enmarcamiento y la atención debida a las historias que se representan. En todos los casos se trata de un temple de cola, menos, como dijo Angélica, en el oro, que está adherido a la sisa. Otra de las curiosidades de las que también nos ha hablado Angélica es la presencia de un barniz oleoresinoso, concretamente de colofonia, que está aplicado intencionadamente y con diferentes capas o nivel de insistencia en unos sitios y en otros. Es un asunto que todavía creemos que merece la pena estudiar más en profundidad. Tiene adición de pigmentos en alguna de las capas, lo cual no nos hace rechazar la idea de que no sea original, pero no sabemos si en época posterior se pudo intentar reavivar los colores en algún campo o eliminar los pasmados o blanqueamientos que aparecían en superficie. En cuanto al diagnóstico, voy a pasar rápidamente. Tenemos algunas cuestiones que nos interesan, aunque no sea nuestra competencia elaborar un diagnóstico o proponer unas medidas concretas respecto a estas cuestiones. Sin embargo, como decíamos antes, tenemos que conocerlas y no podemos operar sin comprenderlas plenamente. Sabemos que cuando nosotros, al entrar en el claustrillo, al entrar en el claustro de capillas para valorar la situación de las pinturas, lo primero que nos encontramos, desde luego, fue con problemas de carácter estructural que todavía permanecen sin resolver y de los que la Diputación de Huesca ya está tomando medidas, ya está haciendo. Ayer nos contó Pesqués, no lo recuerdo, un presupuesto bastante grueso para toda esta cuestión del patio del claustrillo, que era el antiguo receptáculo de aguas, y la galería, ¿no? En el caso del suelo, pues está levantado tanto por presión capilar como por las raíces de las plantas que hay en el exterior. Nosotros lo que sí hemos podido hacer, por colaborar con ellos, es establecer una serie de medidas de control que permita valorar la situación.
Es importante la atención a estas grietas que aparecen en las esquinas de los muros exteriores de la galería de claustrillo, como podéis ver aquí. Además ya han sido intervenidas previamente porque aparte de comprobar que estas grietas que se producen por el movimiento de la fábrica, estas grietas que, como veis, aquí hay varias intervenciones ya superpuestas, o sea que probablemente en la época del balneario, es posible que en la época de la guerra o incluso en la última época posterior de ocupación, se volviesen a resanar, pero no se resolvió el problema, la grieta se ha vuelto a abrir y podemos ver el exterior a través de con luz transmitida, podemos ver el exterior, es decir, que siguen manteniéndose como un foco, un punto de acceso de vectores de alteración que no nos interesa. En cuanto a las termitas de las que ya hemos hablado antes, también las localizamos durante la campaña, hemos podido incluso identificar el ejemplar, creemos que lo hemos hecho acertadamente, y también, como ya os he dicho, somos conscientes de que la Diputación ha tomado medidas inmediatas. La disgregación interna, acordaos de lo que nos hablaban ayer, de los distintos tipos de barro sin cocer, que según su composición, según el tipo de arcillas o según determinadas circunstancias, puede comportarse de una manera o de otra. Pasa lo mismo con el ladrillo cocido. Nos podemos encontrar ladrillos cocidos que de repente actúan como puntos de sacrificio en la fábrica y empiezan a manifestar su deterioro mucho más rápidamente, más aceleradamente que su propio entorno. Las sales solubles que han accedido al muro desde el suelo, por capilaridad, quizá por algún componente de los materiales empleados en la obra. Nosotros hemos detectado desde luego nitratos. Si es verdad que la cartuja fue empleada como redil o aprisco para el ganado, pues está claro el origen, y si no, pues tenemos que tener en cuenta que son aguas freáticas que vienen de campos de cultivo de alrededor y que había una cantidad enorme de aves anidando en todos los lugares de la cartuja, con lo cual, murciélagos. Con lo cual, pues sabemos que la presencia de nitratos tiene que ser, y de hecho es bastante importante. Los sulfatos, en cambio, ya os he dicho que teníamos una serie de dudas respecto a su origen, o probablemente su origen es diverso. Lo que se ha conseguido con esto, claro, con estos ciclos hídricos continuos y con estos materiales, pues ha sido problemas como la exfoliación, el levantamiento de los diferentes niveles estratigráficos. Aquí podemos ver, por ejemplo, el yeso del aparejo de las pechinas han perdido todas sus cualidades pictóricas, quedan solo restos y además están separados de la plementería de debajo. Esta grieta obedece a un desplazamiento del paramento por hundimiento del terreno en las esquinas, como os he explicado antes. La lixiviación también, esto procede de las antiguas filtraciones, pues ha ido llevando por delante pues tanto materiales pictóricos como escultóricos. Aquí había labra de yeso, elementos muy interesantes. Ahí hemos encontrado algunos fragmentos incluso que se pueden reubicar de las alas de estos querubines que aparecen decorando algunas esquinas, algunas pechinas. También es importante reconocer que en algunas zonas donde las filtraciones fueron abundantes o donde la capilaridad ha mantenido una presión freática constante, pues que los aglutinantes, los materiales orgánicos han ido deteriorando y la película pictórica, el estrato pictórico ha perdido realmente sus cualidades filmógenas. Es decir, nos encontramos con lo que los restauradores solemos llamar pulverulencia o un estrato friable, porque es sensible a la más mínima acción mecánica. Esto es importante porque además en época posterior, como podéis ver, se enjabelgó y la eliminación de estos enjabelgados en algunas zonas puede proponer algún problema, ya que arrastraría, al ser eliminados, parte del estrato pictórico residual que queda debajo.
Por otra parte, tenemos unos elementos iconográficos, unas historias de pincel pintadas sobre lienzo que están ahora vacías. Parte de ellos, ya nos habló de ellos ayer Ignacio Calvo, creo que alguno de ellos está en la Catedral de Huesca. En fin, el caso es que debajo de estos enjabelgados en blancos hemos encontrado una decoración vegetal pintada con colores tierras, muy ingenua, pero muy interesante, porque probablemente era la decoración que el compañero de Valleu dispuso en estas áreas que él iba policromando, mientras Valleu iba preparando su colección de lienzos, de la cual habla en su correspondencia con sus hermanos cuando las estaba pintando. Guillermo, perdona, te quedan un poquito más de 5 minutos, ¿vale? Vale, perfecto, gracias. Simplemente voy muy rápido. Nos encontramos con la presencia de diferentes niveles de aparición de las sales. Ya nos ha hablado Angélica, y no hace falta que me entretenga más, en la importancia que tiene la detección y medida de los carboxilatos de diferentes tipos, pues sobre todo, por supuesto, como suele ser normal, habitual, los oxalatos, porque nosotros nos estamos planteando algún tipo de intervención que nos permita recuperar, sin ser agresivos, parte de la textura superficial, la textura visual superficial. Este es el efecto y que nosotros querríamos corregir. Hemos hecho, de hecho, algunas pruebas para eso. Otro problema que nos encontramos, que también hablaron ayer, es el de está desfigurado en algunos sitios el carácter geométrico del espacio arquitectónico, tanto por la intervención del balneario con vanos y también con la presencia de todos estos elementos que proceden de la guerra civil, que son grafitis que revelan la vida cotidiana de los soldados de ambos bandos que estuvieron allí, clavos en la pared. En fin, la cuestión es que debemos valorar un poco los diferentes tipos de intervenciones para ver cómo se conservan, cuáles se conservan y sobre todo cómo lo integramos para que el conjunto no deje de ser un ejemplo sincrético de bien cultural. Estos cuadros también, que son de los años, no sé, 60 o 70, están probablemente para decorar el acceso a la zona ocupada en los últimos años de ocupación, que era el Priorato. Bueno, hemos hecho pruebas de intervención, grietas, hemos hecho pruebas de consolidación con diferentes consolidantes, hemos hecho también pruebas de consolidación. Todas estas pruebas que se integran en las campañas de la escuela están todavía sin valorar, las hemos ido realizando y ahora tenemos que hacer un cotejo de resultados y una valoración técnica de cuáles son los resultados definitivos al cabo de por lo menos pues un año, ¿no? Sobre todo los consolidantes, ya sabemos, nos hablaban ayer, que dan una cantidad de problemas enorme y no podemos confiar en ellos. En cuanto a la limpieza y eliminación de sustancias homogéneas, hay una cuestión que nos tiene muy interesados, que es la posibilidad de regenerar el barniz sin eliminarlo. Y luego la eliminación de las bioincrustaciones y del hollín, que en algunos sitios son importantes. Ahí tenéis un ejemplo de regeneración de barniz y de eliminación de apertura de catas, como siempre, como suele ser habitual, para recuperar por lo menos esa geometría que permita entender las pinturas en su estado actual y sin intentar avasallar lo que queda del original con intervenciones nuestras que yo creo que serían mal recibidas por el bien cultural. La iluminación es un objeto que también nos preocupa. Creemos que la iluminación interior, perdón, en esto me quería entretener, pero solo un minuto, Carmen. La cuestión de la iluminación nos parece capital. La iluminación natural que tiene el espacio vivido, la vivencia, la experiencia, el encuentro con este espacio no puede, desde nuestro punto de vista, entenderse con una iluminación general o una iluminación que no se corresponda con el modelo creativo
de la Cartujo, de ese espacio. Es una cuestión sobre la que creo que habrá que hablar más en el futuro, me imagino, y nos gustaría implicarnos también en esta cuestión. Bueno, sin más paso, como dijo ayer Ignacio, nuestro director, no son las instituciones, son las personas. Por aquí han pasado ya muchas personas. Todo lo que estamos haciendo es trabajo de ellas, especial y principalmente de los alumnos de la escuela, que es con su ilusión y su entrega con los que estos tipos de estudios pues podemos ir sacando, ¿no? Y nada más, muchas gracias y perdón por el retraso. Nada, estás perfectamente en tiempo. Muchísimas gracias a los dos. La verdad es que ha sido unas ponencias muy didácticas y muy bonitas. Unas imágenes muy impactantes, ¿no? La de la Cartuja inundada y bueno, unas muy bellas, tanto las de Angélica como las tuyas. Las preguntas, lo que agradece José Ignacio Calvo es todo este estudio, esta interpretación, porque pues eso, ayuda a la comprensión de las intervenciones estéticas. Yo creo que es, pues reitera un poco la importancia de poner en común todos estos aspectos y para poder trabajar en equipo y que cada uno pues aporte su visión. José Ignacio Calvo también indica que a propósito de posibles ayudantes de Manuel Valleu, el que se perfila como más destacado es el oscense Luis Muñoz, en el que merece la pena indagar más. Bueno, te agradecemos, José Ignacio, tus comentarios. Parece felicidades de muchos de los participantes. Quería yo, pues un poco, habéis apuntado un poco el planteamiento y algunas prioridades, ¿no? Hablas de la iluminación, hablas de, bueno, por supuesto, lo que es la consolidación estructural y también un poco esa regeneración de barnices. Me gustaría, pues un poco, quedan muchas cosas por ir haciendo, es inmenso, ¿no? El espacio. ¿Cuáles son un poquito las perspectivas que os planteáis, ¿no? No sé, me podéis responder o Angélica o Guillermo, no sé si Angélica quieres responder tú. Activa el audio, por favor. Angélica, ya puedes activar el micro, por favor. O pues, un momentito. Prueba ahora, por favor. Angélica, ¿puedes probar a activar el...? Bueno, creo que en esta primera fase que consistió pues, en documentación, en obtener datos, análisis y digamos plantearnos un primer diagnóstico que por supuesto está digamos en constante reelaboración porque hay que tener en cuenta pues que es un espacio de gran extensión y además que presenta pues diversidad tanto de patologías como pues de situaciones. Entonces, creo que la fase que a continuación podría ser es plantearnos una metodología de intervención con todos estos resultados. Una metodología de intervención que responda en orden de prioridad lo que se está presentando y de esta manera pues también poder un poco continuar con probando diferentes materiales como lo realizamos en el último momento. Diferentes pruebas de limpieza y diferentes pruebas también de consolidación. Entonces creo que a corto plazo, por lo menos, este proyecto continúa en una fase también de pruebas y ensayos.
Guillermo, me gustaría que complementes esta pregunta, por favor. Ahora se me oye, ¿no? Perfectamente. Vale, bueno, pues nosotros ahora mismo hemos hecho una serie de pruebas, ya lo habéis visto en las fotos, lo que hemos pasado muy rápido porque no quería entretenerme, de consolidación a varios niveles, ¿no? Estratigráfica, hemos estado haciendo pues labores convencionales como las de inyección de morteros fluidos de diferente densidad o características. Estamos tratando de no introducir materiales que puedan contradecir o constituir un problema para más adelante. No obstante, por ejemplo, en cuanto a los consolidantes de los distintos consolidación interna, de lo que son los estratos, el pictórico, el otro, hemos probado pues varias, por ejemplo, en los temples, hemos probado con opazol, hemos probado con cola, tenemos que probar aún con la cola de esturión, pero no queremos que salgan aureolas, es bastante difícil, pero me imagino que con una metodología apropiada de pulverización o con el aerógrafo, como se hizo en su momento en la escuela con las sargas de Tomás Perdiguet, se puede conseguir una forma de trabajar que no implique la impregnación descontrolada. Y en el caso que tú preguntabas de la regeneración de barnices, pues sí, hemos probado simplemente, después de hacer una serie de pruebas de solubilidad y comprobar que las alteraciones eran moderadas, pues una emulsión en gel rígido de alcohol bencílico, pues nos ha permitido, bueno, hemos probado dos cosas, una emulsión y una disolución, pero en el caso pensamos que la disolución, aunque tenga el porcentaje mucho menor de alcohol bencílico, es mucho más activa que la emulsión. Y por ahora parece que hemos logrado, no sé si os recordáis, pasé bastante rápido por la diapositiva, pero parece que la cosa funciona. ¿Por qué? Porque no estamos seguros de si hay una capa de barniz que sea original y otra que no lo sea. Hay diferentes capas. Lo que pensamos es que Valleu trató el barniz como un material pictórico más. Él insistía en unos lugares para aumentar el brillo, en otros en cambio no. Hemos encontrado ese barniz incluso en los plafones arquitectónicos y en la decoración arquitectónica. Y eso es lo que nos hacía dudar, porque pensábamos, bueno, que alguien debió darle aquí un barniz a todo, porque nos parecía que no tenía sentido, pero es un juicio demasiado aventurado, no nos atrevemos a tomar una decisión al respecto y de todas maneras está clarísimo que ahora mismo ese barniz ha penetrado en el sustrato pictórico y eliminarlo supondría, en cualquier caso, poner en riesgo los materiales originales tanto de Valleu como de su compañero Luis, como hemos dicho, probablemente Luis Muñoz, gracias Ignacio, cuyo trabajo también está ahí. El artista era Valleu, pero hay que entender que esto es un trabajo de equipo y tiene el valor del tiempo también. No lo sabemos todavía y por eso no estamos, mantenemos la fase de pruebas en ese sentido. No sé si he contestado a lo que me decías, Carlos. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Siguen agradeciéndoos por el rigor del trabajo, el trabajo bien hecho y bueno, pues que sigas aprovechando tu estancia en Lugano, Angélica, y bueno, pues que esto queda bastante, este proyecto va eso, pues para largo plazo y vamos a aprender muchísimo y a trabajar, a seguir trabajando así, como lo estáis haciendo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias.